Vive TV Chile presenta. Muchachos, la contienda es desigual. Ánimo y valor. Nuestra bandera nunca se ha arriado frente al enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Tengo otra arenga, espérense, tengo otra arenga. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! Escúchenme bien. Al abordaje, muchachos. ¿Dónde está Grau? Efectivamente, esa es la historia que nos han contado 1000 veces en el colegio. Algunos hemos tenido que también aprendernos la arenga de Arturo Prat. Pero efectivamente fue así, tan desigual el combate, había tanta diferencia tecnológica, pero era tanta la diferencia entre los peruanos y los chilenos. Eso y mucho más en el capítulo que veremos a continuación sobre la Armada de Chile y Arturo Prat. A 1 hora y 30 minutos de Concepción se encuentra Ningüe, lugar donde habría nacido Arturo Prat. La historia es la siguiente: sus papás vivían en Santiago, pero un día se les quema la casa. Debido a eso, tienen que viajar hasta este lugar, propiedad de la familia Chacón, y es aquí donde nace Arturo Prat. Arturo Prat Chacón es hijo de Agustín Prat y María Luz del Rosario Chacón. Este joven matrimonio, de origen santiaguino, fue marcado por el infortunio y la adversidad desde sus comienzos, cuando la tienda de abarrotes que abrieron en Santiago fue destruida por un incendio, obligándolos a emigrar al sur a la hacienda San Agustín de Puñual en Ningüe, provincia de Ñuble, propiedad de Concepción Barrios. Ahora, Bernardo, quiero hacer un paréntesis. La familia Chacón, o el tío, o por el lado de la mamá, era gente de buen vivir porque tenían estas regias casas cómodas con inquilinos. Exactamente, a pesar de tener ellos, el abuelo en este caso, don Pedro Chacón, de tener una buena situación económica, él vivía en Santiago preocupado de sus negocios y nunca jamás viajó hasta esta zona. Perfecto. ¿Ya? Y eso fue lo que obligó realmente a la familia de Prat a trasladarse nuevamente a Santiago para tener una mejor capacidad de sustentación. Ahora, tomando en cuenta lo grande que es esta casa, ¿cuántas piezas habían acá? ¿Cuánta gente vivía aparte de Arturo Prat y sus papás? Bueno, la casa en sí tiene 3.180 metros cuadrados, pero el lugar de habitación solamente contaba de 3 dormitorios, un living comedor y la cocina. Ah, perfecto. Solamente eso. ¿Y la gente que trabajaba en la casa vivía afuera de la casa? Los inquilinos venían afuera a hacer la atención a la familia. Linda la casa. Sí, no, es preciosa en realidad.
y espaciosa. Y, bueno, también los pasillos también permitían hacer algunas labores, por ejemplo, de limpieza de porotos, granados que se realizaban cuando estaba lloviendo, entonces también era aprovechable los corredores. ¿Podemos ir a ver la pieza de Por supuesto. Arturo? Adelante, vamos. Este es el lugar donde nace Arturo Prat. Armando, ¿es efectivo que Arturo Prat era muy enfermizo y sus hermanos también? ¿O es parte de esta narrativa para darle todavía una imagen más heroica que tuvo que luchar, digamos, sus primeros 3 meses de vida? La verdad que sí, era muy frecuente que los niños murieran al nacer, era muy frecuente que familias de 10 hijos, solamente 3 o 4 llegaran a la edad adulta, y de hecho mismo Prat, como bien se decía, de 4 hermanos solamente él sobrevivió, y miren cómo sobrevivió, una familia trágica que llega a la gloria. Hay que recordar una época de angelitos, donde los niños eran después honrados y vestidos porque era una forma de soportar el dolor de la pérdida. Y piensa además de que en esa época moría más gente que la que nacía. O sea, en Chile hubo un problema sanitario grave hasta los años 30 del siglo XX, en que la muerte era una visita diaria, y el caso de Prat, por lo tanto, fue bastante frecuente, y al cual hay que agregarle el hecho que la gente vivía poco. O sea, la expectativa de vida en el siglo XIX no pasaba más allá de los 40 años. Así que, por lo tanto, la familia Prat no era una familia poco común. Sí, porque se ven las imágenes como que a los 30 años ya tienen 60 años y claro, las expectativas de vida son más cortas y las responsabilidades son mayores al principio. Esta historia que estamos viendo de Prat es una historia de gente joven. Ya vimos que el más joven grumete de la Esmeralda tenía 10 años. 10 años. El mismo Prat estuvo en el combate adaptado a los 17 años. Muere a los 31 años. Es decir, eran vidas breves, pero bien vividas, bien intensas, y por lo mismo es un ejemplo para la juventud, en el sentido que mientras otros hoy día están preocupados de cosas a lo mejor menos relevantes, ellos están dispuestos a vivir intensamente y a morir por sus ideales, y Prat yo creo que es el mejor ejemplo de eso en nuestra historia. Prat ingresó a la escuela naval gracias a las becas creadas por el presidente Manuel Montt. Prat, junto a su amigo Luis Uribe, se adjudican las becas de la provincia de Arauco. Una vez en la escuela, forman parte del llamado Curso de los Héroes, integrado entre otros por Carlos Condel, Juan José Latorre y Jorge Montt, todos ellos destacados en la Guerra del Pacífico. Oye, Armando, con 31 años, ¿cómo puede haber sido capitán de los buques y haber dirigido, digamos, a tanta gente si no tenía experiencia? La verdad tenía bastante experiencia. La carrera naval empezaba muy joven. Él entró a los 10 años, la escuela naval, a los 17 años peleó la guerra contra España, en el combate adaptado, y ahí subió un grado. Además tuvo experiencia en sabotaje de naves. La verdad que a los 31 años Prat tenía más o menos 17, 18 años de experiencia naval. Pero tampoco habían tantas guerras. Peleó la guerra de Papudo. Claro, estuvo en el combate de Papudo, estuvo en adaptado, en la guerra contra España. Pero la verdad que el siglo XIX fue un siglo bastante más bélico que el siguiente o que el actual. Chile tuvo varias guerras internacionales y también varias guerras civiles donde los militares se pusieron a prueba. Así que Prat era un hombre militar de experiencia. A sus 31 años. Y a esa edad murió. El lapso de casamiento que ellos tuvieron de matrimonio fue solamente 6 años. 6 años duraron casados. O sea, más pololearon que estuvieron casados. Se vivía poco, todo era muy rápido. Y lo otro que siempre Arturo Prat se casa y a los 2 meses de casado ya lo separan de su esposa y yéndose a hacer su trabajo al norte. Es complicado estar casado con un marino. Con sí, un marino. Es verdad. Muchas gracias, Bernardo.
Armando, si Arturo Prat vivió tan poco tiempo en esta casa, 1 año y algunos meses más, ¿por qué se sigue conservando y se sigue cuidando? Bueno, el hecho de que haya nacido acá, por supuesto, merece ser recordado y mantenido, pero también esta casa refleja otra cosa: cómo vivían las antiguas familias, los inquilinos, cómo se cultivaba, los problemas de seguridad que había en la época de grandes robos. Tiene un paisajismo magnífico, la verdad, que en el fondo refleja la vida agrícola del Valle Tata, del cual queda muy poco testimonio, y por lo tanto cuidarla y mantenerla no solamente importante para la Armada o por su origen histórico, sino también por la agricultura de la región, que se está perdiendo porque estamos en un país cada vez más urbano, y por lo mismo hay que recordar cómo se vivía en el campo en Chile en el siglo XIX. Por lo mismo yo estoy encantado que la conserven tan bien como la conservan, y ese es un gran mérito de la Armada de Chile. Sí, es verdad, es una casa maravillosa. La guerra con España se inicia porque este país no reconoce la independencia del Perú debido a deudas impagas hacia la corona en la época de la colonia, y Chile, como buen vecino, decidió apoyar al hermano peruano. El gobierno chileno intentó resolver el conflicto de manera pacífica. No obstante, el 18 de septiembre de 1865 se recibió un documento de la corona española. Este exigía que, como una forma de disculparse por el apoyo a Perú, se rindieran honores a la bandera española con 21 cañonazos en el puerto de Valparaíso, donde estaba apostada la flota hispana. Sin embargo, Chile se negó y le declaró la guerra a España el 25 de septiembre. Esta guerra se inició con el bloqueo de los puertos chilenos desde Caldera a Talcahuano. Esto provocó una seria recesión que afectó a la marina mercante y al comercio exterior. Efectivamente, Chile, ya siendo independiente, entra en un nuevo conflicto con España. Esto porque los españoles no querían reconocer la independencia de Perú. En el mismo conflicto se produce una de las batallas más memorables, el año 1865 en la batalla de Papudo, donde Juan William Rebolledo logra conquistar la corbeta española. ¿Y saben quién iba a bordo de la Esmeralda? Arturo Prat, quien a sus 17 años logra un ascenso en su carrera. Y el resto ya es historia conocida. Les voy a dar un dato que muy poca gente sabe. Arturo Prat y Grau en esa época eran compañeros de batalla, quienes posteriormente en la Guerra del Pacífico se enfrentan en el combate naval de Iquique. A pesar de que Chile tiene un carácter geográfico insular, durante esos años la idea de profesionalizar a la naval chilena o a la armada eran bastante difusas. Durante el siglo XIX se desarrollaron importantes batallas en alta mar, logrando ser victorioso nuestro país. Fue después de esas victorias donde se dieron cuenta que era importante profesionalizar a la armada chilena. Pero al término de estos, por economía, se olvidaba la importancia de contar con una armada, desmantelándose la mayor parte de las unidades existentes. Solo al término de la guerra contra España y los gobernantes chilenos aprendieron la lección y crearon una armada eficiente y preparada. Pero los antecedentes de una armada chilena se remontan mucho más atrás, al periodo de la Reconquista, y tienen como protagonista a un conocido nuestro, José Miguel Carrera. El año era 1814 y las tropas patriotas acababan de ser derrotadas por el ejército realista en el desastre de Rancagua. Los patriotas debían escapar hacia Argentina para evitar ser perseguidos y enjuiciados. O'Higgins y sus tropas son recibidos por San Martín en Mendoza. No obstante, Carrera, por no pertenecer a la famosa logia Lautaro, no es acogido por San Martín y debe seguir camino hasta Buenos Aires. Ahí es recibido por Carlos María Alvear, amigo de Carrera desde las guerras contra Napoleón en España. Carrera, con la ayuda del comodoro David Porter, logra obtener un crédito con el cual compra 5 naves con una tripulación americana, viajando a Nueva York a buscarlas. A su regreso a Buenos Aires, lamentablemente para él, las cosas habían cambiado y es tomado prisionero y sus naves son confiscadas, nunca llegando a participar de la liberación de Chile.
Pero no se preocupen, porque Carrera, al igual que en muchas otras oportunidades, logra escapar de sus captores. Armando, ¿por qué estamos en este lugar? Bueno, esta es la Gran Bahía de Concepción. Aquí tuvo lugar la más importante batalla naval de la independencia de Chile, la captura de la fragata María Isabel. Después de la derrota de Maipú, los españoles se vinieron al sur y Chile organizó una escuadra, la llamada Escuadra Libertadora, para completar la tarea de libertar al sur de América. La primera misión al mando Blanco Encalada fue venir acá y capturar nada menos que un convoy español de 11 buques que venía dispuesto a recuperar América. Y aquí entonces, en este lugar, que hoy día en parte es tierra, porque de alguna forma la bahía hoy día se ha ido rellenando, claro. Se produjo este combate el año 18, que duró 2 días, y que finalmente terminó con la captura de este buque, que pasó a llamarse ya no María Isabel, sino O'Higgins, y en definitiva pasó a ser parte de nuestra escuadra y nos dio muchas glorias en el futuro. O sea, es aquí donde Chile oficialmente hace su primera batalla. Pero claro que sí, y todos los que combatieron acá tuvieron después derecho a llevar un parche que decía: el primer combate nos dio el dominio del Pacífico. Así que, y ahí estuvo acá al mando Blanco Encalada, pero días después llega a Chile nada menos que Lord Cochrane, y él entonces se carga la escuadra, y con él Chile tiene tantos logros como fue el tema de Valdivia, después en el Callao la captura de la Esmeralda. Es decir, Chile se transforma rápidamente de un país que había apenas pescadores, que no tenía escuadra, a una potencia naval en el Pacífico. Nuestra tradición naval parte ahí y sigue hasta el presente. O sea, ahí Chile se profesionaliza. Exactamente, con apoyo en esa época de marinos ingleses y de otras naciones, pero en definitiva los chilenos aprenden rápidamente y se transforman en marinos avisados que hasta el día de hoy nos dan satisfacciones y orgullos. La María Isabel comenzó a navegar, saludada por los vivas y los hurras de los chilenos. Luego de este hecho de armas, Blanco escribiría a O'Higgins: no puede usted imaginar la sorpresa que causó a los enemigos el ver flotar la nave capturada. El fuego cesó de repente, y unos y otros no hacíamos más que mirar la fragata hasta que el grito de ¡Viva la Patria! Resonó en todas las embarcaciones al mismo tiempo. Blanco tuvo 27 muertos y 22 heridos. A las 3 de la tarde, los buques ostentando la bandera chilena en los mástiles hicieron a la plaza una salva de despedida de 21 cañonazos y tomaron rumbo a la isla de Santa María. Bienvenido, Borja. ¿Cómo están, Samuel? Muy bien. A ver, estamos en el lugar de los hechos. La historia. La historia misma acá presente. Y yo quiero saber en qué lugar salta Arturo Prat y después dónde muere Arturo Prat. Salta de la tortilla de la Esmeralda, ¿ya?, a la proa o a la parte delante del Huáscar. ¿Y la proa está allá? A ver, vamos para allá. Vámonos hacia adelante. El Huáscar parte bombardeando a la Covadonga. Después el Huáscar se decide atacar a la Esmeralda. Y esta Esmeralda, que se encontraba con sus problemas de máquina y tenía problemas de dificultad de movimiento, y a eso Prat decide abordarla. Día antes él había informado inclusive al almirante Juan William Rebolledo, ¿ya?, que si aparecían los buques peruanos, ¿qué hacía él? Los abordaba. Ya su intención era de arrojo de temeraria prácticamente a enfrentarse a este blindado o bastante moderno Huáscar. Sí, porque el Huáscar es de fierro, po. Fierro, hierro, y cambia la Esmeralda era de madera. El mismo hecho, el blindaje del Huáscar, claro, que es fierro, madera, fierro, es alrededor de 30 centímetros su espesor, y no así la Esmeralda, que era madera. Era un espolonazo y listo la partida.
La diferencia entre el Huáscar y la esmeralda con su peso total, que era 1130 toneladas, desde esta cubierta al agua sobresalía 1 metro de altura. O sea, queda 1 metro más arriba acá. No, mucho más abajo. Ah, más abajo. Más abajo. Este era mucho más bajo y la esmeralda un poco más alta. Ah, o sea, los de la esmeralda podían saltar hacia abajo. Podía, justamente. E inclusive el primer espolonazo que le da el Huáscar a la esmeralda, ¿Ya? le pega en la parte popa o la parte de atrás del esmeralda, la parte curva que tiene el buque. Y por eso le quiebra la embarcación y tras tiene el arrojo de lanzarse al abordaje. Sería este el lugar exacto donde Prat saltaría al abordaje, seguido por el sargento Aldea. ¿Ya? Y un soldado más. Y Prat saltaría por este lado, seguido por un soldado, y el sargento Aldea, por la otra escala, ¿ya? Lo acompaña y él cae herido o muerto en el sitio que estaría ahí atrás, que está figurando una... Ahí, Aldea. Aldea. Y Prats le va a ofrecer combate al comandante que dirigía este Huáscar en el centro. Esa torre de mando que está ahí no existía, estaba abajo. ¿Ya? Y una bala lo detiene en ese sector. De forma instantánea, prácticamente Prats estaría muriendo. ¿Y ese es el lugar? Ese sería el lugar exacto donde muere Prat. Ahora, ¿por qué se dice ese lugar exacto? Porque él recibe un impacto en su frente y muere en forma instantánea. Ahora, dicen que se le vuela esta parte de acá, pero la cara le queda, ¿o no? No, dentro de las cartas de exhumación que están hechas cuando se encuentra después o se saca el cuerpo del cementerio, su cuerpo está intacto pero con la cabeza destrozada y la mandíbula caída. Digamos, recibió un impacto. Ahora, ¿de dónde recibe el impacto? Pudo haber sido de la cofa, donde está la ametralladora, o de la parte de toldilla. Espérate, esa ametralladora eso no. ¿Y qué dónde está la ametralladora? ¿Aquí? Ahí arriba, la que está arriba en la parte alta. Allá en la punta. Esa puede ser. ¿Y de allá le disparan acá? Ah, justo en la cabeza, claro, puede ser. Pudo haber sido. Cuando Chile captura este buque, coloca un medallón de oro de 30 centímetros en este sitio, que es el lugar exacto donde muere Prat. ¿Por qué? Porque el Huáscar sigue siendo utilizado después ya en manos chilenas cuando lo capturan. Para el combate en el de Iquique, según el Esmeralda, muere el comandante Prat. 6 meses después, Chile se dedica a capturar el Huáscar, a buscar este barco, a buscar este buque. Entre barco y buque hay una gran diferencia. Barcos llevan carga y los buques llevan cañones. Claro. Entonces este era un buque. Exacto. Es necesario estar acá, pisar este preciso lugar, para en verdad sentir el peso de la historia. Hay que estar acá para poder imaginarse y conectarse, aunque sea por un segundo, con los personajes que protagonizaron nuestra historia naval. Es cierto también que la imagen que tenemos de ellos es relato fundador de nuestra identidad. No nace espontáneamente, no nace libre de una cierta intencionalidad. Tiene como finalidad inculcar valores, afecto, ideologías y aunar a un pueblo en torno a una idea tan abstracta como lo es una nación, un estado, una guerra. Entre el relato y lo real hay una distancia parecida a la que hay entre una pintura y un individuo, entre un hombre y su retrato. Siempre habrán pequeñas cosas que pueden diferir de la realidad, siempre habrán matices que pulir o transparentar. No obstante, yo creo que lo que más nos define no son las miradas objetivas y secas de los hechos, sino más bien justo lo contrario, son nuestras historias y la forma en que las contamos lo que importa. Son los relatos y no la verdad, son los retratos lo que definen nuestra identidad. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Esta fue una presentación de Vive TV Chile.